Saludos todas, todos y todes. Es un gusto estar como siempre con ustedes en una nueva emisión de Congénero, un espacio de Telesur donde la premisa principal es el periodismo con perspectiva de género. Soy Gustavo Prada y estaré con ustedes durante la próxima media hora. Iniciemos nuestra emisión con un recorrido informativo de lo más destacado de esta semana en materia de género. La comunidad LGBTIQ de Italia teme por el futuro de sus derechos sociales luego de la llegada al poder del Partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, quien se caracteriza por ser la primera ministra más ultraderechista del país después de Mussolini. Quindi le persone nella mia associazione sono molto preoccupate. Io faccio l'attivista da tanto tempo. Ci sono persone che non conosco che oggi mi scrivevano su Instagram: ho paura, non so cosa fare, sono molto preoccupata, mi viene da piangere. Mamme di ragazze lesbiche che hanno una compagna che mi dicono: sono spaventata per mia figlia, ci toglieranno anche quei pochi diritti che abbiamo. En su discurso electoral criticó duramente lo que ella llama el lobby LGBT y la ideología de género. El programa de su partido rechaza también el matrimonio igualitario, la adopción de las parejas del mismo sexo y la maternidad subrogada. Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. En 2016, el Parlamento italiano aprobó una ley sobre uniones civiles entre parejas del mismo sexo, pero el movimiento LGBTIQ estima que con la llegada al poder de Meloni es probable que Italia pase al final de la fila de las naciones de Europa en materia de derechos para este colectivo. In Italia non abbiamo diritti ad eccezione delle unioni civili, che non sono un matrimonio ma danno un riconoscimento alle coppie che si uniscono civilmente. E quindi in Italia ad oggi ci sono oltre 100.000 famiglie che hanno di coppie lesbiche e gay con figli dove vedono i propri figli non riconosciuti. Quindi su questa legislatura non è stato possibile avere alcun riconoscimento. Su questa che sta per venire la maggioranza di centrodestra che ha vinto ha scritto chiaramente nel proprio programma che non darà nessun diritto. En 2020 el Partido Demócrata propuso una ley para castigar los delitos de incitación al odio, pero fue considerada demasiado dura no solo por los representantes de la centroderecha, sino para algunos líderes de la centroizquierda y no fue aprobada en el Senado. En México, niñas y adolescentes aprendieron en una macroclase la fuerza y energía del boxeo para derribar estereotipos de género y comprobar la fortaleza femenina. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, donde con las manos vendadas, el cabello recogido y con mucha actitud, unas 200 niñas entre 6 y 17 años de escuelas públicas, orfanatos y albergues practicaron este deporte de combate que es considerado como una disciplina para hombres. La Organización de las Naciones Unidas en 2011 institucionalizó el Día Internacional de la Niña, con el fin de reconocer sus derechos y los desafíos a los que se enfrentan. En un país donde la discriminación por género es marcada, los deportes que ameritan rudeza son atribuidos a los varones. Las mujeres que deciden practicar deportes como el boxeo, el BMX, pesas, entre otros, se enfrentan a la discriminación y la brecha salarial por razones de género. En la actividad, las niñas manifestaron que seguir a la instructora les ayudó a despojarse de la inseguridad que sentían ante el boxeo y pudieron plantarse con valentía frente a otras niñas que les ayudaron a aprender a esquivar los impactos de su oponente y a protegerse ante un ataque. Así, aprendieron técnicas para su defensa personal. Ahora veamos qué nos trae el equipo de producción en nuestra nota cultural esta semana. El pasado mes de octubre del año 2019, mujeres indígenas autoconvocadas llevaron a cabo un hecho histórico y político: la ocupación pacífica del Ministerio del Interior argentino durante 11 días. Les pedí poder estar con ellas en esa ocupación y bueno, participé con ellas esos 11 días. Vinieron a Buenos Aires 23 mujeres indígenas de territorios en conflicto de diferentes regiones de lo que hoy denominamos Argentina, a hacer un reclamo y pedir por el cese del terricidio. El terricidio en ese momento fue un concepto que ellas mismas desarrollaron que tenía que ver justamente con parar
todas las formas de muerte, ¿no? Las formas de muerte que tienen que ver con todas las formas de vida en la Tierra. 3 años después, el documental La Rebelión de las Flores llega a la pantalla grande para contar un hecho histórico inédito en el mundo. Poder presentar esta película, estrenarla y visibilizar todo esto es de una gran alegría, ¿no? Porque podemos visibilizar justamente la lucha que estas mujeres vienen teniendo y que es representante de 500 años de historia de resistencia, ¿no? De todo lo que significa la lucha de las mujeres originarias en América Latina. Formé parte de toda la logística y de la ocupación pacífica que hicimos junto con mis hermanas y compañeras en el 2019. Fue una acción que realizamos para poder visibilizar todas las necesidades, toda la recuperación y la falta de derechos, ¿no?, con que este Estado nos va privando cada vez más. En el largometraje que se exhibe en distintas salas del país suramericano, estas mujeres pertenecientes a diversas naciones indígenas tienen la palabra. Por eso hablamos de terricidio, por todo el despojo, por toda la violencia que se padece en los territorios y necesitamos denunciarla y vociferar todo lo que estaba pasando y sigue pasando. Cuando hablamos de terricidio, justamente estamos hablando de un genocidio que se va perpetuando, que va avanzando cada vez más con más impunidad. Estamos hablando de ecocidio, estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de muerte. Dadoras y guardianas de la vida dicen basta al sistema capitalista, racista y patriarcal que pone en riesgo la vida del planeta. Lucha compartida por Agustín Ronconi, quien musicalizó la película. Poder aportar, digamos, desde lo musical, con los instrumentos con mucha raíz originaria, charangos, quenas, guitarras mezclado con un poco de electrónica. Es como un sueño haber podido aportar esta emoción convertida en sonidos y que hoy se esté estrenando, es algo hermoso. Sembraron terricidio, cosecharán rebelión, dice el manifiesto de las flores nativas que dieron a conocer durante el estreno del film que refleja sus batallas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Hacemos una pausa. Al volver conoceremos nuestro tema en perspectiva. Ya regresamos. Te recordamos que a través de nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net puedes sugerirnos temas y compartir tu historia con nuestro equipo. Es momento de conocer nuestro tema en perspectiva de esta semana. Las elecciones generales en Brasil definen la presidencia y vicepresidencia de la nación, las gobernaciones, vicegobernaciones, integrantes del Congreso Nacional y las asambleas legislativas estatales y del Distrito Federal. Aunque de los 156 millones del padrón electoral, 53% son mujeres, solo hubo 4 candidatas a la presidencia. Pode até ser lugar comum para quem trabalha com participação política de mulheres, mas nem sempre é assim que aparece nas discussões. As mulheres são uma maioria, né, e não uma minoria. É muito comum que se fale, quando se fala na participação política das mulheres, né, se refira a elas como uma minoria. Elas são uma maioria em termos demográficos, né, populacionais, elas são a maioria do eleitorado. É interessante observar que elas são também quase metade das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil. Segundo dados do TSE, cerca de 47% dessas pessoas são mulheres, né? La historia política de Brasil ha sido poco amable con las mujeres, quienes pudieron acceder al derecho al voto 412 años después que sus pares varones. Praticamente, desde 1520, os homens estão aptos a votar no Brasil. Em 1824, a gente teve a primeira eleição nacional para definir uma assembleia, né? Mas as mulheres só votaram em 1932, faz somente 90 anos. E hoje as mulheres são 53% do eleitorado brasileiro.
Esse voto nas eleições de 2022, desse ano, há uma invisibilidade ainda muito grande do que a gente há uma negligência do poder público, né, uma falta de políticas públicas adequadas, suficientes dentro dos territórios indígenas. Então, é para isso que eu estou aqui, né? Tentar garantir o acesso a esses direitos que estão conquistados, que estão inscritos, mas que nunca chegam. Los resultados del 2 de octubre abrieron paso a una segunda vuelta, que será el próximo 30 de octubre entre dos candidatos. Las alianzas entre los distintos partidos definen el destino del gigante suramericano. Repito, votaré por él porque reconozco en el candidato Lula su compromiso con la democracia y con la Constitución, que no reconozco en el actual presidente. Este panorama pone sobre la mesa las diferentes opciones políticas para dirigir el país. Una facción apuesta a la continuidad de la derecha, liderada por el actual presidente Jair Bolsonaro. Y la otra rechaza con contundencia esta gestión gubernamental. Entre los distintos movimientos de la izquierda destacan mujeres. 2018, e a gente vê isso ao longo desse período também nas pesquisas de aprovação de governo, né, do governo de Jair Bolsonaro, as mulheres têm apresentado um perfil de voto que é distinto do perfil dos homens em todos os segmentos. A gente precisa se perguntar, por que as mulheres votam menos em Bolsonaro do que os homens? Por que os jovens, homens e mulheres, né, apresentam uma rejeição muito mais alta a Jair Bolsonaro do que os segmentos mais velhos do eleitorado? Será que não é justamente porque entre esses grupos do eleitorado a gente tem uma compreensão de que esse tipo de ativação, né, do neoconservadorismo, depois quiser a gente fala sobre isso, porque neoconservadorismo, esse tipo de ativação muito violenta de um ataque aos fundamentos das agendas de direitos humanos são um problema, né? Será que esses grupos não estão dando um recado, inclusive para a própria esquerda? Ruim. Quando a gente chega falando, não, eu sou mulher, sou preta, sou da favela e vim aqui defender essas pautas, é um susto muito grande. É deslocar o poder, né? Porque essas pessoas como eu, como a minha mãe, como as minhas vizinhas, sempre estivemos na periferia, né? Não só no local, né? Mas na periferia da política, na periferia, né? Nunca fomos o centro da política, nunca fomos o... Ellas tienen algo en común. Enfrentar a Jair Bolsonaro es enfrentar el conservadurismo y el duro trato que tuvieron las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, desde que Bolsonaro fue electo presidente. Porque pra gente aqui, a gente tem que ter alguém que represente a gente e fale pela gente. E porque aqui, querendo ou não, as favelas são lugares esquecidos pelas pessoas, pelos políticos em si. E que eles não visam muito as nossas prioridades, os nossos interesses. E priorizam mais os deles. Então ter alguém aqui que pense como a gente, que olhe pela gente, é uma coisa super importante e que seja da gente, assim como a Renata é. Exatamente. Todo o racismo, todo o machismo, a LGBTfobia que a gente vê na sociedade se reproduz dentro dessa casa legislativa, né? A Assembleia Legislativa, historicamente, foi ocupada por homens brancos de uma elite política e econômica brasileira. Então, quando nós chegamos lá com movimento social, movimento de mulheres, movimento negro, a gente é visto como a invasora. Aquele lugar é visto como um não lugar para a gente. En el año 2003, el mandatario brasileño dijo a una congresista que no merecía ser violada por ser fea. En 2011 dijo a la revista Playboy que sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Una conducta que permeó en el cuerpo legislativo, mayoritariamente compuesto por el partido de la derecha brasileña, pues las mujeres representan menos de una sexta parte del Congreso y una fracción aún menor es de afrodescendientes e indígenas. Uma mulher negra transexual ocupando a LERJ, acho que abala aquelas estruturas, né? E acho que conduzindo política, disputando o orçamento, disputando o rumo da política pública, vai ser muito incômodo para eles, mas eu não estou nem aí. Pero la política de Bolsonaro no solo es fundamentalista. El mandatario también ha expresado sentimientos de nostalgia por el pasado de Brasil como una dictadura militar. Y en 2017 dijo a los medios de comunicación que un policía que no mata no es policía. Não dá para ter Congresso Nacional onde só tem homens brancos, na sua grande maioria, ricos e que não representam a nossa classe.
Não dá para ter mais as Assembleias Legislativas de São Paulo e todos os estados do país com pessoas que não nos representam, que não vão levar nossas pautas, porque as nossas pautas não vão ser pautas prioritárias. Somente nós ocupando esses lugares vamos falar, eu quero ter direito, eu quero ter dignidade. Entre los mayores temores o razones que mueven a los grupos conocidos como minorías sociales está la violencia política que se instaló en el país desde 2018, cuando las elecciones polarizaron al país, y luego en 2019, cuando el fundamentalismo se instaló en el Palacio de Planalto. De tanta violência, eu ando com carro blindado, eu ando com policiais, eu ando com segurança, né? Eu perdi a minha liberdade. É um preço muito alto para fazer política no Brasil. Mas faz sentido diante dessas pequenas vitórias. Según las leyes electorales de Brasil, un mínimo del 30% de las candidaturas de los partidos para las legislaturas estatales y la Cámara Baja del Congreso deben ser mujeres y recibir al menos la misma asignación de fondos electorales públicos de los partidos. Aún así, la realidad es que ellas denuncian que algunos partidos obligan a las candidatas a desviar los fondos recibidos a sus homólogos masculinos. En el caso de las candidaturas presentadas por el colectivo LGBTIQ+, los medios de comunicación solo les otorgaban espacios para hablar sobre raza y género, al asumirles incapaces de discutir temas normalmente reservados para políticos heterosexuales, caucásicos, cercanos a grupos de poder. Las estructuras fundamentalistas y patriarcales por derribar son muchas, en un Brasil que aún tiene fresco en su memoria el crimen político contra Marielle Franco, que sigue aún impune y que refleja el precio de hacer política para las minorías sociales. Luego de esta información hacemos nuestra segunda pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. Es momento de conocer el tema de esta semana en nuestro segmento Batallas por la Igualdad. Veamos. Los corredores y géneros que demandaron para evitar que las atletas transgéneros compitan en deportes de su secundaria femenina en Connecticut se presentaron en un tribunal federal en Manhattan para apelar la desestimación de su demanda. I was forced to compete against biological males throughout all 4 years of high school. I raced against these athletes over a dozen times and was not close a single time to beating them. And it was a very frustrating and heartbreaking experience to go through because I trained to win. I don't train to place third and beyond. And I don't want any other little girl to have to go through the pain and heartbreak that I went through. La Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut, que supervisa los deportes escolares en el estado, permite que los atletas de secundaria compitan en deportes de acuerdo a su identidad de género. Pero en base al testimonio de los demandantes, la abogada que lidera el caso exige que se retome la causa y ninguna persona transgénero tenga la posibilidad de participar en competencias deportivas que a juicio de sus clientes los ponen en desventaja. And we ought to be able to prove our case in court, and so we're asking that the judges here allow the case to continue to move forward. And we're really optimistic. I thought the judges asked great questions. They were clearly concerned about the fact that the school districts were unwilling to correct the girls' records to reflect what they actually accomplished. My client Chelsea, for example, 4 times was the fastest girl in a championship race, and yet she was not named the state champion because she lost to biological males who were competing in her race. That's wrong. We want those records corrected. It's important to me because in high school I raced against transgender athletes and I lost 4 state championships, 2 All New England awards and countless other opportunities to advance, and so I want the records rectified and to be recognized as the champion that I should have been. Por su parte, el abogado defensor argumentó que la política de la Conferencia Atlética no le niega a ninguna niña una oportunidad significativa de participar en deportes, pero anularlas violaría los derechos del título 9 de las niñas transgénero.
Plaintiff's complaint is based on this unprecedented theory that Title IX defines sex in a way that requires transgender girls to be treated as cisgender boys, and there's no authority to support that whatsoever. El panel de jueces responsables de deliberar sobre la solicitud harán pública la decisión en los próximos meses. En este país, los legisladores conservadores en más de 20 estados han presentado leyes para prohibir o limitar que los atletas transgénero compitan en equipos o deportes que se alineen con su identidad de género, y se han firmado leyes que prohíben que las mujeres y niñas transgénero participen en deportes organizados en Idaho, Mississippi, Tennessee y Arkansas. Ahora veamos la recomendación de esta semana. En Venezuela se estrenó el documental Nostálgicas del Futuro, un documental de Thierry Derón, quien plantea en la cinta la historia de mujeres venezolanas y su forma de organizarse para transformar su espacio de vida ante las dificultades económicas que vivió el país, producto de agresiones económicas externas. Hablamos del tema educativo, hablamos del tema cultural, que también tiene muchísimo que ver, el tema de la salud. Si el espacio es político, ¿cómo transformarlo? 1000 preguntas surgen de aquellos que nunca se cansan. Este es un fragmento de la sinopsis del film que se promociona en la plataforma YouTube. Uno se forma como maestro y tú tienes muchos libros y lees mucho, pero es la experiencia, es lo que tú experimentas. El documental, cuya duración es 1 hora 40 minutos, se estrenó el pasado 24 de septiembre en el Centro Cultural Parque Central de Caracas. La pieza documental se rodó durante varios meses en los que el autor recorrió miles de kilómetros de Venezuela para mostrar lo que considera la Venezuela oculta tras los titulares de los grandes medios de comunicación. Que te evalúen. Y tú dices, me hicieron todo el trabajo. Es como decir que estuviéramos conectados. En él se muestra la historia de comuneros y comuneras rurales o urbanos, mujeres integrantes de comités de salud en los sectores populares y la historia de mujeres autoconstructoras de sus viviendas. Con esta información nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Hasta la próxima.